Muy buenas, bienvenidos a otro episodio de Mir Finance. No se olviden en suscribirse para tener a primera mano el contenido cuando se produce. Hoy vamos a hablar del gas natural, que es la salvación de Colombia. Vamos a hacer el análisis energético, porque el señor presidente Gustavo Petro quiere quitarnos de este gran recurso que tenemos en Colombia, que nos ha ayudado mucho a que las familias que más votaron por él, que las familias de bajo estrato, puedan tener su calefacción, su comida al cocinar de una forma barata, eficiente y segura. Pero, como las políticas siempre son hacia intentar buscar el populismo verde, entonces nos va a meter en serios problemas. Y empecemos, porque la seguridad energética es seguridad nacional, incluso más que en tiempos de guerra. Es decir, una guerra no se compara al nivel de no tener seguridad energética. Las guerras se necesitan industrias continuas de producción, porque todos los armamentos y toda la capacidad industrial necesita energía y solo es esto posible a través de acceso a esa energía barata. Entonces, si usted ve, cada una de las guerras mundiales fue ganadas por el lado que tenía más petróleo. Y empecemos entonces a ver lo que está pasando en Europa. ¿Qué está pasando en Europa? Las tarifas eléctricas en Alemania se duplicaron los últimos 2 meses y aumentaron hasta 477 el megavatio por hora en la bolsa europea, o sea, casi 6 veces más que el año pasado. En Reino Unido se ha multiplicado 7 veces y de aquí a un año ya se está promoviendo que va a haber un incremento de 10 veces. No lo digo yo siendo un crítico de las políticas alemanas de, ay, lo verde y lo verde. No, esto lo digo yo mostrando en la bolsa europea de energía que en un año va a estar 10 veces más de lo que está ahora. ¿Qué empresa va a producir? Es imposible producir así. Es imposible mantener un sistema de producción. Y entonces, ¿qué ha pasado? Y ya se está viendo. La gran barrera de la zona europea ya están teniendo un déficit tremendo. Ese déficit tan terrible que vemos aquí en el lado izquierdo no se ve desde el 2000, ni siquiera en la época del 2008, cuando fue la crisis financiera, se vio un déficit tan terrible. ¿Por qué? Porque el balance energético europeo está cayendo en menos de 40 billones. Es decir, se necesitan más o menos 40 billones para mantener a la economía bien a través de energía. O sea, el déficit de europeo cae más, está importando más energía y como importa más energía, entonces está perdiendo 40 billones a lo que debería estar ganando. Entonces, no es el gran problema cuando no se habla. ¿Y qué pasa? Entonces, el declive alemán. Ahí va a haber un éxodo de manufactura por los costos energéticos. ¿Qué empresa, qué manufactura puede sostener costos? Sí, cuando uno revisa en su balance o en sus presupuestos, dice, bueno, esta es la cantidad de costos que se van en energía y en servicios públicos. Pero si cada mes se me está subiendo 20, 30, 40% y de aquí a un año va a estar 10 veces, no voy a poder mantener jamás. Menos costos aumentan industria. Y yo creo que los gran beneficiados de todo este cambio van a ser los países que tienen políticas serias energéticas, que se saben que todo el mundo necesita de combustibles fósiles y van a traer muchas industrias, porque si pueden asegurar un buen costo energético, sus industrias van a aumentar, las industrias van a florecer. ¿Y cómo florecen? Porque, por ejemplo, el precio de gas en Europa, si lo comparamos al precio del petróleo, el barril está en 410. Para hacer un ejemplo, el barril de petróleo hoy está más o menos cotizando en $90 el barril. Imagínense, o sea, el gas en Europa está tan caro que es como si el petróleo estuviera casi 4 veces y media más. Y la deuda corporativa del sector energético y de utilidades y de servicios públicos está en 1.7 trillones de euros. Esto quiere decir que las empresas energéticas, las empresas que prestan los servicios públicos, aumentaron su deuda un 50% desde el 2020. O sea, prácticamente están sacando deuda para poder mantener a flote
la industria energética en ese país. ¿Y eso qué va a pasar? Pues la manufactura va a caer. Como cae la manufactura, ya no se produce nada en Europa, van a tener que importar de otros países, eso va a aumentar los costos y va a subir la inflación. Europa prácticamente va a ser un mercado emergente y no lo estoy diciendo con alarmismo, lo estoy diciendo viendo los datos y los números, lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el mundo sigue siendo llevado por los combustibles fósiles. Es que miren por ejemplo esta gráfica. La energía, lo verde, es apenas lo que está a nivel en energías hídricas, nucleares, de viento, de combustibles biofósiles y de solar. Es mínimo. Todo lo demás necesita el carbono, el petróleo, el gas. No puedes quitar eso de un momento a otro porque entonces nos llevas a la época oscura. O quieren que el comercio sea como en la época de Colón, a puro viento y de aquí para allá, con carretilla o llevando bueyes. Por favor. O sea, por favor, la producción energética necesita el gas del petróleo y el carbón. No hay otra forma. Y esto nos lleva a Colombia. Colombia es la economía que más crece en el mundo, con datos de organismos internacionales. El TLC CAN, que es Canadá, Estados Unidos y México, creció 1.8 en el segundo trimestre del 2022. Alemania 1.5, Colombia el 12.6. No me van a decir que es por Petro, es porque había un señor preparado y se llamaba Iván Duque, que le deja a Petro una de las mejores economías del mundo, para ver cómo la maneja. Ahora sí, tiene todas las armas, no tiene ningún conflicto interno, no tiene ningún problema energético, no tiene ningún problema de crecimiento. La pandemia se manejó bien. Vamos a ver cómo la saca adelante. No puede sacar ninguna excusa. No puede sacarla porque no tiene cómo. No puede decir que hay una tremenda atraso económico y de manufactura y energético. No lo hay. No lo hay. Y ahí es donde va a venir el problema. Que no se apreció lo que se tenía. Y que ese voto populista va a pasar la factura. Y espero que la pase. ¿Por qué? Porque el gas natural en Colombia tiene los 8 elementos que todo sistema energético debe tener, que los vamos a hablar. Tiene seguridad. ¿Ah? Un sistema energético debe tener seguridad. Debe ayudarle a un país a mantener su autonomía. Que eso es lo que quieren quitar. Al quitar el gas y el petróleo, quitan la autonomía porque vamos a depender de los que exportan gas y petróleo, que es Venezuela, que es Ecuador, que es Estados Unidos, que es los demás países. O sea, necesitar a otros países para la importación de minerales y energía pone el riesgo de la soberanía nacional a flor de piel, a que lo dejan prácticamente arrollado a otro país. Ahora, la fiabilidad. ¿Es el gas natural, es el petróleo un sistema fiable energético que provee 24/7 y 365 a la economía y a los ciudadanos? Sí, claro que lo es. Claro que lo es. Porque necesita operar siempre. No, porque si no hay sol, entonces no hay energía solar. Si no hay viento, entonces no hay energía eólica. Si se bajó el nivel del agua, pues no hay energía hídrica. Eso no puede estar pasando. Siempre tiene que haber. Porque o usted simplemente come y cocina solo los días que hay viento o que hay sol. No, uno cocina todos los días. Y también tiene que ser accesible. El costo de energía afecta el costo de todo. Las empresas colapsan. La gente tiene que vivir como 2 años atrás si no hay energía. Entonces, eso es algo que hay que ver con mucho cuidado. ¿Qué más? Que sea versátil. ¿Cuántos tipos de máquina puede ayudar a trabajar? Acuérdense que no es solo en la estufita o a cocinar o el microondas o que la manufactura, no. Porque yo no me he dado cuenta que la energía solar o la energía hídrica o la energía eólica puede ayudar a una excavadora a excavar o puede ayudar a pavimentar o puede ayudar a una montacargas a levantar o a otra máquina a cortar o a un bus. Bueno, ahora sí los buses están en gas y eléctrico, a transportar mucho, a los camiones. O sea, no solo es la electricidad, es saber que esa energía captura toda la industria. Porque la energía solar probablemente solo sirva para la manufactura y calentar casas, pero no sirve para las demás máquinas.
No nos podemos olvidar de eso. Y también tiene que ser escalable. ¿Cuántas personas pueden usar el tipo de energía y en cuántos lugares? La energía geotérmica, solar, hídrica solo sirve en regiones. Solo sirve en ciertas regiones. Porque ahí es donde están los recursos. Ahí se pueden usar, está bien. Pero no lo puedes llevar a todo el país porque no hay forma. Son energías regionales, no son energías nacionales. Y esto es lo más irónico, mire, ¿cuánto hay tiempo de vida? Una, una, el gas es eterno. Las turbinas y un parque solar duran 20 años. Y una planta nuclear puede durar hasta 80 a 100 años. Entonces, ahí también hay otro componente de costo. Y las emisiones. Porque ahora se habla, no, que las emisiones, no, pero ¿cuál es el efecto? No solo en los niveles de emisiones de carbono, sino en la minería de los minerales, transportes y una vez que ya son usados. O cómo se crea, por ejemplo, las baterías eléctricas. Tiene que haber minería de muchos productos que contaminan bastante el ambiente. Y cuando la batería ya no sirve, ¿a dónde se lleva? No se desaparece así por la nada. Eso contamina los subsuelos de una manera impresionante. Lo mismo que las turbinas de viento, de energía eólica. No es que se crearon y cuando ya se dejan de usar se pueden tirar ahí y se descomponen rápido. No. Podemos hablar que el gas, el fracking, puede afectar un poco los subsuelos. Claro que sí. Pero por eso es que hay que invertirle más para que se hace más seguro. Pero es que solo se enfocan en ese populismo y en agarrar detallitos de no, solo niveles de carbono. No, pero hay que ver todo el proceso de manufactura de esos sistemas energéticos. Y el último, que sí es increíble, el uso de tierra. ¿Cuáles son sus efectos en la tierra agrícola, en las zonas protegidas, en las líneas costeras? Por ejemplo, una planta de 1000 megawatts en Estados Unidos nuclear necesita más o menos una milla cuadrada, o sea, 1.6, 1.7 kilómetros cuadrados. Y para producir la misma energía se necesitan paneles solares en 75 millas cuadradas y 360 millas cuadradas para la energía eólica. Eso quiere decir que esas millas ya no pueden ser usadas para la manufactura o para la fauna, para la flora o para parques o para, no sé, lo que sea que se necesita esa tierra, sino se usa ahora es para producir energía. ¿Y por qué? No es necesario. Y con el gas natural a veces ni siquiera se necesita, porque el gas natural solo necesita un oleoducto. Entonces, yo le pido a la gente que deje ese populismo verde y que se concentren un poco en que la economía depende de las energías fósiles, que se acabe ese ambientalismo tan horrible que se tiene y se enfoquen en los datos y cómo funciona, cómo hay que ser afortunados porque hace 150 años probablemente nadie podría quedarse en un sillón y ver una película porque tendría que estar trabajando por su fuerza. No tendríamos las máquinas ni el sistema energético que nos permite hoy trabajar, descansar, disfrutar y entretenernos como lo hacemos y tener una calidad de vida tan buena como la que tenemos. Entonces, hay que verlo, hay que analizarlo y estén pendientes de lo que seguimos hablando aquí en Mere Finance. Hasta luego.